Juan Teifeld es director general de Kvaim, una organización que ayuda a judíos de todo el mundo a establecerse en el Estado de Israel. Y en entrevista para Enlace Judío, Juan nos explica el desafío que ha implicado integrar a los judíos ucranianos y rusos que han llegado a Israel buscando un refugio, así como otros judíos procedentes de Europa, que simplemente están escapando del antisemitismo. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias, Nadia. Gracias por la oportunidad. Juan, perteneces a una organización que se llama Kvaim, que se dedica a proporcionar todo tipo de ayuda a los inmigrantes judíos que, bajo esta ley del retorno, deciden pues comprar solo un ticket, como dice en inglés, one ticket way, y emigrar al Estado de Israel de manera definitiva para establecerse, para iniciar un nuevo capítulo en la vida. Pero pues Juan, no es un proceso sencillo. Así que quisiera preguntarte, tú, de manera particular, ¿en qué ayudas? ¿Qué es lo que hace tu organización para ayudar a todos estos inmigrantes? Claro, mira, los procesos de migración son procesos complejos, como tú mencionaste, y Ekvaim significa alturas o ascensión. Entonces, lo que nosotros hacemos con todos aquellos judíos que decían emigrar a Israel es que los ayudamos en todo su proceso de búsqueda laboral. Hay que entender que cuando una persona emigra, una de las cuestiones más importantes es qué es lo que voy a hacer en este nuevo país, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Y en Israel, justamente eso es lo que nosotros hacemos. Más del 85% de la gente que emigra a Israel en edad laboral viene ya con títulos universitarios, gente capacitada, son profesionistas, pero se encuentran en Israel con muchos retos que el más importante, en mi opinión, es este de la búsqueda laboral, porque pues no conocen a nadie, no saben exactamente cómo entrevistarse, el tema cultural es muy, muy distinto. Y estamos hablando de ayudar a inmigrantes de todo el mundo, gente que viene desde Rusia, Argentina, Francia, México, Estados Unidos, etcétera. Entonces es muy complejo. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Nosotros les ofrecemos una serie de charlas y de talleres en donde les explicamos cómo funciona el mercado laboral en Israel, cómo tienen ellos que reempacarse y reinventarse, ¿no? En lo que es el mercado laboral en Israel, en sus distintos sectores. Y después de eso les damos también encuentros con consultores profesionales que se dedican a pulir sus CVs y les ayudan un poco a entender cómo tienen que entrar en el mercado. Les ofrecemos mentores individuales según el sector y la industria en donde ellos se dedican. Y finalmente tenemos una sección de colocación laboral en donde esta área finalmente se encarga todo el tiempo de hacer estas conexiones. Y como nosotros tenemos contacto con más de 1,000 empresas en el sector privado en Israel, todo el tiempo nos dedicamos a hacer este tipo de conexiones. El resultado de todo esto es que, por ejemplo, en el 2024, en donde ayudamos a más de 2,000 inmigrantes a Israel, nosotros nos medimos según la tasa de éxito de colocación laboral y esa tasa está arriba del 85%. Entonces, finalmente, sabemos lo que hacemos, tenemos ya mucha experiencia, sabemos cuáles son sus dificultades y por eso nos parece muy, muy importante nuestra labor. Fíjate la pregunta que te quiero hacer, Juan. Tu trato, tu contacto con el migrante, como le llaman ustedes los israelíes con los olim, que es la gente que hace aliyá, así se llama, pues, el proceso de migración hacia el Estado de Israel para cualquier judío. Pues tu contacto es constante y continuo, no se termina cuando el migrante ya encontró trabajo, por ejemplo, sino que el contacto continúa. Así que quiero pensar, Juan, que en ocasiones pues se establecen relaciones personales en donde puedes conocer un poquito más a la persona. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que tú has notado que es el desafío principal de la mayoría de los migrantes? ¿Y cuál es la facilidad o satisfacción más importante que también se vive?
La satisfacción más importante que los migrantes judíos se encuentran cuando llegan a Israel es que han llegado a casa. Es decir, vienen de distintas comunidades, especialmente a partir del 7 de octubre, en donde ha habido una ola de antisemitismo enorme en todas partes del mundo. Estamos hablando de un incremento muy significativo en muchísimas zonas, desde Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Latinoamérica y Australia. Esta gente siente que finalmente en Israel, a pesar de la guerra que estamos viviendo, han llegado a casa. Entonces es una satisfacción enorme y eso es como un común denominador que yo veo en todos los inmigrantes. Finalmente se sienten tranquilos, se sienten parte de algo que están en su lugar. Y obviamente los obstáculos y los desafíos, como dije, son enormes, ¿no? Llegar a un nuevo lugar en donde pues tienen que empezar a ver desde cómo se saca una licencia de conducir acá y cómo se renta un departamento y cómo se abre una cuenta de banco, son grandes, pero yo diría que el ancla de lo que les permite finalmente desarrollarse es dónde pueden encontrar un trabajo que no es solamente un trabajo, es un trabajo apto a sus cualidades, que depende de, por ejemplo, de su experiencia profesional, en donde puedan ellos maximizar su potencial. Entonces, déjame contarte algo personal. Yo hice el IA de México, yo emigré de México en 1991, en donde había venido una ola enorme de judíos de la ex Unión Soviética. Eh, y esta gente, Israel no estaba preparada para recibir una ola tan grande y entonces veías doctores o científicos o ingenieros que estaban trabajando en trabajos bastante sencillos. Entonces, finalmente ellos sacrificaron esa generación para que sus hijos pudieran después desarrollarse. Y lo que queremos en Kbaim es, de alguna manera, que no pase eso, que no tengamos que pasar una generación para que esta misma generación migrante sean los que puedan también tener éxito acá. Por eso el trabajo es sumamente importante. Ahora, tuvieron una inmigración importante también y quisiera que me hables un poco de ella. La guerra estalló en Rusia, Ucrania, y eso les provocó una ola migratoria de judíos rusos y ucranianos. Mi pregunta es, ¿de cuántos judíos estamos hablando que llegaron de esta región? Y sobre todo, ¿cuáles han sido los desafíos con estos migrantes en particular? Sí, muy buena pregunta, Nadia. Gracias por hacerla, porque fíjate que en años normales el número de OLIM, el número de inmigrantes que llega a Israel, se sitúa, digamos, entre los 20 y los 30,000 de distintas partes del mundo. Pero en el 2022 llegaron a Israel casi 80,000 inmigrantes, 76,000 para ser más exactos, de los cuales, obviamente, después de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero del 2022, llegaron muchísimos ucranianos. Llegaron más de 15,000 Olim, inmigrantes de Ucrania que llegaron a Israel. Lo que es particular en cuanto a esta inmigración de Ucrania es que se trataba de familias que no estaban completas, porque según la ley que había en Ucrania, los hombres en edad de servir en el servicio militar, que estás hablando de entre 20 y 55 años, no podían salir del país, tenían prohibido salir. Entonces, estas 15,000 personas que llegaron eran mujeres, madres o personas mayores o niños. Entonces, finalmente estaban incompletas estas familias. Pero una cosa que es menos sabida es que si te hablé de 15,000 ucranianos, llegaron casi 45,000 rusos, es decir, 3 veces más de la cantidad de ucranianos que llegaron. Y la respuesta se debe a que mucha gente que tenía la posibilidad de venir a Israel, que era de Rusia, estaba escapando de un régimen autoritario como es el régimen de Putin, ¿no? Entonces, llegaron muchísimos rusos acá. Como dije, llegaron casi 80,000, 76,000.
En el 2023 ya bajó, pero siguió siendo muy, muy alta, llegaron 46.000 Olim, de los cuales 32.000 solamente eran rusos. Es decir, un 70% de los Olim que llegaron en el 2023 eran de origen ruso. Y de Ucrania ya mucho menos, llegaron 2.000, comparados con los 15.000 que llegaron un año antes. Y si me voy al 2024, que acabamos de cerrar este año, el número de inmigrantes que llegó a Israel bajó en un 31%, pero sigue siendo, volvimos, digamos, a números normales, que llegaron casi 33.000, de los cuales 19.500 rusos, que es un 60%, 1.000 ucranianos, que es un 3%, luego un poco más de 2.000 de Francia, que es un 7%, más de 3.000 de Estados Unidos, que es un 10%, y bueno, el resto ya son números menores. Entonces, eso es más o menos los números. Y quiero pensar que ante esto, pues un gran desafío es el idioma. ¿Cuál es la estrategia para enseñarle a tantos rusos y a tantos ucranianos, que me sorprendiste con las cifras, son mucho más altas de lo que yo hubiera pensado? ¿Cuál es el proceso para adaptarlos, para ingresarlos en el mundo del hebreo, que es el idioma oficial del Estado de Israel? Claro, mira, el Estado de Israel le ofrece a los judíos inmigrantes que llegan a Israel un paquete de facilidades que entre ellos incluye hacer un ulpan por 6 meses. Un ulpan es una escuela para aprender hebreo, es una escuela de idioma, en donde están especializados en cómo enseñar a niños, pero también a adultos, el hebreo. Entonces, la idea es que estos olim, los primeros 6 meses por lo menos, se lo dediquen en una parte muy, muy importante a aprender el hebreo. No es suficiente estos 6 meses, pero por lo menos que tengan algo básico. Además de esto, el Estado de Israel ofrece ciertos beneficios económicos para apoyar a estos OLIM también durante los primeros 6 meses. Reciben un año de seguro médico gratuito y otro tipo de facilidades que no es suficiente, pero que sí es una ayuda. Pero sabes, Juan, aquí lo impresionante es que más allá de los trámites y de todo el proceso en el que ustedes apoyan, es ese apoyo moral, es decir, emocional. De por sí es un momento difícil en la vida de cualquier ser humano. Migrar a un país es un capítulo nuevo en la vida en donde alguien puede sentir mucha soledad, incertidumbre, etcétera, y ustedes brindan ese apoyo. Quiero Ujú. preguntarte, porque hay una historia muy particular sobre un joven, un Ole Hadash, que significa un inmigrante nuevo, que tuvo un tema de salud, pero lo preocupante aquí es que esa persona no tenía familia en el Estado de Israel. Cuéntame esta historia, por favor. Sí, mira, es una historia muy emotiva en donde es un chico que, cuando dices que tuvo un tema de salud, se trata de un nuevo inmigrante, pero que entró al ejército y luchó en Gaza cuando estamos peleando en nuestra guerra, y él era tanquista y dentro de su tanque explotó su tanque en un misil y logró escapar, pero él perdió una pierna. Entonces, estamos hablando de, no voy a decir su nombre por respeto a él, pero este inmigrante que es de origen ucraniano llegó a Israel solo, sin su familia. Y eh, llegó a un hospital en donde fue tratado, pero al no tener familia, pues imagínate, ¿no? Es muy, muy duro. Entonces yo recuerdo haberlo ido a visitar en varias ocasiones para, además de ofrecerle apoyo moral, pues también ofrecerle apoyo económico por parte de la institución que represento y decirle que no está solo, que aquí somos una gran familia y especialmente estas personas, esos soldados combatientes que lucharon para defendernos a nosotros, tenemos que ayudarlos. Ahora, yo soy una persona que lo ayudó y me siento muy orgulloso y estoy en contacto con él para saber cómo está, pero tenías que ver en este hospital, en Tel HaShomer, uno de los hospitales más importantes de Israel, el departamento de soldados que estaban heridos por combate, la cantidad y yo diría la ola de personas que llegaba de distintas instituciones, llegaron cantantes a cantarles, llegaron gente judíos
todas partes del mundo a visitarlos y a decirles gracias. Llegaban muchísimas personas para decirles que no están solos. Y esto es algo muy particular de Israel, que nos sentimos muy, muy solidarios los unos con los otros. Si me permite, solamente quiero hablar de lo que pasó ayer, justamente en donde fue el entierro de la familia Vivas, en donde pues el padre quedó solo, ya que su esposa y sus dos hijos pequeños fueron asesinados brutalmente por Hamas. Y tenías que ver, ayer fue un día, sin haber sido de forma oficial, pues fue un día de luto nacional. Toda la gente estaba llorando con él, estábamos llorando con él, nos sentimos muy identificados con él y en muchas partes, en todo el recorrido que hicieron para el sepelio, había muchísima gente, pero cientos o miles de personas acompañando a a este padre. Entonces, eso son cosas que no suceden. Y si me permites una cosa más, solamente para poder ejemplificar esto, ahora me viene a la mente también que una chica de Brasil, que también era soldada, perdió la vida en Gaza y nos habían pedido ir al sepelio porque como no tenía familia aquí, querían que no estuviera sola, por lo menos a la hora del entierro. Y yo fui a ese entierro y tenías que haber visto las miles de personas israelíes que no la conocimos a esta chica, pero que nos sentíamos que teníamos que darle ese último respeto por honor y porque son nuestros hermanos. Claro, la verdad es que en el Estado de Israel nadie está solo, no importa si tenga No. familia o no, y hay muchísimos ejemplos que lo demuestran. Hay mucho más que platicar, Juan, pero yo espero verte en próximas entrevistas aquí en Enlace Judío, porque tu labor es, la verdad, te la agradezco de manera personal. Gracias por ayudarle a tanta gente en esta parte de su vida tan desafiante. Y gracias por todas estas historias que vas tejiendo y que no son más que parte de este enorme tejido que es el pueblo judío y esta solidaridad que hay y que se vive en el Estado de Israel. Nos vemos la próxima entonces. Muchísimas gracias, Nadia, con mucho gusto.